con esa idea de las flores, ya obsesionados, pasamos a una siguiente complejidad que es ¿qué pasa si se agrupan las flores, ¿no? Entonces este es un concurso en Coruña, este es un recinto arqueológico muy importante, es el pulmón también de Coruña, hay aquí un castro, aquí, estos restos de aquí son un castro celtibérico, vamos, de los años, del año segundo antes de Cristo, segundo después de Cristo, perdón, más o menos, entre el 0 y el segundo después de Cristo, más o menos, porque hay incluso algunas cosas romanas, y que tiene bastante valor, que se encuentra en una montaña, aquí eran las zonas de cultivo, y entonces lo que se pretende construir es un centro temático dedicado a la historia y un parque, ¿no? O sea, que hay que construir este gran parque, que se tiene que colonizar, el gran pulmón para la ciudad de Coruña, se tiene que construir un centro temático que te vaya llevando un poco hacia atrás en la historia, y se construye un neocastro aquí totalmente temático. Yo muchas veces me pregunto cómo uno, teniendo aquí un castro, construye aquí un neocastro, pero bueno, también es para ver a los señores allí con las pelucas y haciendo una pata de cabrito al fuego, ¿no? Que siempre. Entonces, lo que se propone son estas flores que están hablando un poco de iconos, o sea, esto en el fondo tiene que ver con la cultura céltica, vamos, con la celtibérica, ¿no? Con la referencia a los sistemas astrales, con las ruedas, todas estas representaciones que en el fondo estaban hablando del círculo y de la espiral de la historia, ¿no? Aquí lo que se construye es una espiral de la historia que tiene aquí una pieza auxiliar y aquí una pieza donde sale un tranvía, etcétera, y aquí otra pieza que tiene el equipamiento complementario, ¿no? La zona de jardín se extiende por encima, esto está en una montaña y ahí estaría esa flor que va un poco, que también permite construir los elementos del parque o elementos un poco de huellas en la propia ciudad de La Coruña, ¿no? O sea que se puede establecer un poco el merchandising. En esa evolución de las flores llegamos a este último proyecto, que yo creo que es el último, que es una casita en China que estamos haciendo. Esto es un concurso, esto es un encargo de Arata Isozaki, que le encargan hacer un seminario de arquitectura como este en China. Ya sabes que China está haciendo todo, entonces él dice que mejor que un seminario de arquitectura va a llamar a 10 arquitectos occidentales y a 10 orientales para hacer cada uno de ellos una casa, y entonces el seminario consiste en la exposición de las casas antes de construir y un segundo seminario dentro de 2 años, pues no estén construidas las casas, ¿no? Esta es una zona de veraneo de China, de Nanjing, es un estanque de agua color marrón, un poco como el río que tenemos por aquí, y en uno de los claros, bueno, las otras personas son Nirik, Kazuyo Sejima, está Matías Klotz, yo creo que está también Alberto Calac, y no me acuerdo de muchos más, pero bueno, hasta 20. Nosotros nos tocó este solar, el de Kazuyo está por aquí, y es un solar que hay una especie de claro en el bosque, aquí está el lago, estaría el lago por aquí, y aquí, bueno, pues se plantea una pieza que en el fondo es una estrategia, bueno, que por una parte habla de lo mismo, de la superposición, en este caso la superposición de flores no se produce en plano, sino que se superpone sobre un mismo espacio, y lo que trata de establecer es una estrategia muy elemental de acotar el problema para que no dé problemas al final en la obra, ¿no? Entonces lo que se construye o lo que se propone es simplemente una losa de hormigón arriba, una losa de hormigón abajo, muy elemental, que está soportada por una carpintería de estructura metálica, o sea, la carpintería de las propias ventanas son cuadradillos macizos de acero, que son muchos, y de tal manera que con eso se soportan las dos, y en el exterior se construye toda una veladura de bambú, de piezas de bambú que van sujetadas entre los dos perfiles metálicos, es decir, que tendríamos esta estructura de carpintería, este es el elemento de carpintería entre los cuales van los cristales, ¿no? Pero que a su vez es estructural. Luego tiene los núcleos de las distintas piezas, este es el de la cocina, bueno, podríamos hablar un poquito, ¿no? Está la cocina, aquí hay un cuarto de baño, el cuarto de baño de la entrada, que se produce por aquí, un cuarto de baño para esta habitación y otro cuarto de baño para la otra, y lo mismo. Son 4 habitaciones, que tiene luego este espacio intermedio entre la carpintería y los cristales y la celosía de madera, y que se ve aquí un poco ya con los propios elementos de bambú. Allí pensemos que no estamos hablando de bambú de esta dimensión, ¿no? Sino que en China el bambú que nosotros hemos comprobado, pues hay bambús de gran dimensión, que es un poco en lo que está pensado esto, ¿no? Entonces el proyecto se basa un poco, o sigue un poco esa evolución floral, ¿no? Esa evolución de insistencia en la repetición de elementos florales, en este sentido casi amorfos, que se van superponiendo unos sobre otros, ¿no? Aquí se ve un poco lo que es el bambú, lo que sería la casa, con los vuelos, el interior de la casa. Es decir, hemos visto esta flor, una flor que habla a partir de los sistemas expresivos anteriores, que estaban los sistemas de campo que hablábamos antes,
se pasa a los sistemas expresivos, pero que vienen dados por una geometría, en este caso, de corte sobre el círculo, ¿no? Que a su vez se agrupan en el anterior al Grand Slam. Este es el edificio de Coruña, ¿no?, de la espiral de la historia, y esta es la casa en Nanjing. Es decir, esta siguiente sucesión de obras son estas tres que un poco recogen la secuencia establecida desde el principio de nuestro trabajo, es decir, el Museo de Zamora como edificio totémico, el edificio de los Sanfermines como huella lineal, la huella en cruz, la huella en estrella, la agrupación de estrellas, la flor, ¿no?, y a su vez los sistemas de campo, en este caso los campos más modulares y los campos espaciales. Aquí faltaría un proyecto urbano para Logroño, del cual no voy a hablar. Bueno, con esto ya habría acabado los proyectos. Tenía como un apéndice que me gustaría, si me permite el organizador, un cuarto de hora, 10 minutos. O sea, con esto hemos acabado los proyectos. En realidad, todos los proyectos van insistiendo un poco en esa vocación de que sean explicados en su conjunto. Y tienen la vocación de no tener grandes complicaciones a la hora de poder ser explicados tanto a los profesionales como a los arquitectos. Pero porque nosotros pensamos que la arquitectura, nosotros la entendemos así, no digo que haya que hacerlo, nuestro trabajo, más que la arquitectura, nuestro trabajo se basa en apoyarnos es como una mesa de tres patas, que tiene por una parte la enseñanza, la crítica y la producción arquitectónica, ¿no? La enseñanza, la producción arquitectónica es un poco lo que hemos visto a partir de concursos, la elaboración de procesos o sistemas que van complicándose a lo largo del tiempo, ¿no? Van adquiriendo una cierta complejidad. La crítica, pues a través de las distintas revistas en las que participamos, incluso una que tenemos en el estudio, que es un pequeño folleto que mandamos mensualmente a los amigos y que, bueno, pues que paramos el estudio, nos dedicamos a hacer ese folleto y se lo mandamos, y que tiene la cosa de parar un poco a pensar si realmente qué es lo que está haciendo uno. Y por último, la enseñanza, que se ejercita fundamentalmente a través de las escuelas de arquitectura y a través de cursos, seminarios o cosas como estamos aquí. Pero nosotros estamos muy interesados en una faceta que es la enseñanza a la sociedad. Nos parece que es muy importante eso que decía antes de abrir las cajas negras, que decía Bruno Latour, nos parece un tema importante. En ese sentido, el año pasado nos encargaron, bueno, hace unos meses nos encargaron, a principio de año, un seminario en Coruña en el cual teníamos que llamar a los maestros de la arquitectura, ¿no?, del mundo, hacer el seminario y que los estudiantes fueran. Y nosotros les planteamos que en vez de hacer eso, que nos parecía un poco pretencioso, pero engolado y a la vez aburrido, que por qué no hacíamos un seminario para explicarle la arquitectura a los niños. Y entonces, como hacer como unos talleres y trabajar con los niños. Es un poco lo que nos parecía que en el fondo lo que había que hacer, o lo que hay que hacer, es tener yo creo que explicar las cosas a la sociedad es muy bueno. Y desde luego, lo mejor es explicar la arquitectura a los miembros más pequeños de la sociedad, ¿no? O sea, ir a los niños. En Galicia ahora mismo, a partir de este seminario, están tratando de establecer una optativa en el bachiller que tenga que ver con la arquitectura y el urbanismo, ¿no? que explique un poco la arquitectura y la historia de la arquitectura en Galicia, incluso digamos como concepto.